Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a esperar por favor un minutico que se conecten los demás compañeros e iniciamos. Gracias. Gracias, bro. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica del curso de mantenimiento del sistema de inyección de gasolina. Bienvenidos. Les voy a compartir pantalla. Vamos a entrar al Classroom. Y hoy estamos entonces en nuestra tercera clase sincrónica. Les recuerdo que ya están las 4 clases subidas. Las primeras 2 ya tenemos lo que es las grabaciones y la asistencia. Hoy pues vamos a tener ya también la asistencia y quedará pendiente la última clase, los componentes, pero ya está todo montado, o sea, para que realicen la evidencia. Recuerden que todas las evidencias están vigentes hasta el 14 de septiembre. 14 de septiembre es el próximo domingo, para que no se dejen coger el día, entonces por eso ya están todas las evidencias disponibles para que las realicen. Tenemos esta sesión sincrónica hoy y el jueves tendremos la otra también, para que estén pendientes, voy a enviarles el link. Listo, entonces estamos aquí en la sesión 3, aquí hay hay un material, herramientas, ¿sí? Uso de escáner. Aquí les compartí este material de estudio. Obviamente no lo vamos a leer todo hoy, ¿sí? No nos va a dar el tiempo, pero aquí con este material lo que ustedes van a hacer es que eh, van a solucionar la actividad que les dejé, ¿sí? Y van a entender la naturaleza de los códigos de TC. Están divididos por familias, por grupos, dependiendo de la clasificación. Asimismo, nosotros podemos determinar a qué sistema
pertenece ese código y además toda la demás información que tienen ahí, pues no se la van a leer de un día para otro, pero sí pueden irla, digamos, la pueden ir revisando poco a poco, pues porque es un material bastante extenso, ¿sí? Es un material bastante extenso y digamos que no es no es de un día para otro que van a lograr revisar pues todo ese material. Entonces, aquí tienen el material para que lo lean con tiempito. Y aquí está la explicación del tema de los estructura de código de falla, ¿sí? Que ya vamos a hablar de ello. Aquí está la estructura de códigos de falla. Estructura de los códigos de falla, la Luz Check Engine. Recordemos que en el tablero de instrumentos del vehículo existen diferentes testigos que son los encargados de informarle al conductor de el estado en tiempo real del vehículo. Dependiendo de la luz que esté encendida, esto puede significar desde algo muy sencillo como abrocharse el cinturón de seguridad o quitar el freno de mano de emergencia para poder arrancar el vehículo, como fallas profundas en el sistema del motor, bueno, diferentes sistemas que está equipado el vehículo. Hay un testigo que se conoce como el check engine, ¿sí? El testigo check engine, vamos a ver si por aquí está el dibujito. Estamos en la página 114. Vamos a ver si por aquí está bueno, para que no nos vamos a perder de la página 114, vamos a buscarlo acá y se lo mostramos. Testigo check. Y aquí está el testigo check engine. Este es el testigo check engine. Entonces, básicamente el símbolo de un motor, ¿sí? Cuando ese símbolo se enciende en el tablero, normalmente cuando nosotros abrimos el switch, se encienden todos digamos, los instrumentos, que es una prueba para indicar que el testigo está funcionando correctamente. Cuando abrimos el switch, esperamos un momento, entonces digamos que la mayoría de testigos se apagan, pero hay unos que no se apagan. Por ejemplo, el testigo de check engine no se apaga, el de la batería tampoco se apaga y el testigo de presión de aceite no se apaga. Esto se debe apagar una vez le damos start, iniciamos, arrancamos el motor y ahí se debe apagar el testigo de presión de aceite porque ya empieza el cigüeñal a girar y la bomba empieza a generar presión. Cuando la presión llega hasta el sensor la detecta y se apaga el testigo. Igual pasa con la batería. La batería, el testigo está encendido mientras el carro está apagado porque el alternador no está cargando la batería, pero una vez ya prendemos el vehículo, la batería empieza a recibir carga del alternador y el testigo se apaga. Y el check engine, una vez se prende el motor, se verifican todos los datos, ¿sí? Que todos los sensores están trabajando correctamente y se apaga el testigo. Pero en ocasiones ese testigo se queda prendido y está relacionado directamente con fallas en el motor o el motor, digamos que no entrega la potencia adecuada, empieza a fallar en mínima, empieza a consumir mucho combustible, el motor empieza a, a no entregar la fuerza que debe entregar. Muchas de estas causas generan que se prenda el testigo check engine o unas muy graves, como por ejemplo que el motor ya no prendió. Le da start y el motor no prendió, entonces se prende el testigo check engine. Cuando se prende ese testigo check engine, significa que hay un código de avería, un código de falla que está almacenado en la memoria de la computadora. Estos códigos pueden ser históricos o pueden ser
actuales. Históricos significa que en algún momento se dio la falla, pero se desapareció. No volvió a aparecer, o sea que la falla no está activa. O puede ser una falla actual o activa, que significa que actualmente esa falla está generando algún problema en el vehículo. Sí, ese material lo pueden descargar. Ahorita se lo envío al WhatsApp. No hay problema. Me escriben por el WhatsApp, yo se lo envío. Entonces, incluso estos días que estaba trabajando en un Volvo, el Volvo tiene algo más avanzado que no tienen los vehículos normales. El Volvo, tecnología sueca, el Volvo te marca la hora exacta en que ocurrió la falla y adicional te marca cuántas veces se ha marcado la falla. Dice, no, eso solamente marcaron 2, 3, 4 veces. La falla se marcó a las 7:50 de la mañana, a las 8 de la mañana. O sea, te envía una información muy precisa. ¿Sí? Entonces, imagínense, con esos datos, lo que nosotros miramos es el número del código. ¿Sí? Entonces, ¿qué códigos existen? Bueno, el código normalmente trae 1, 2, 3, 4, 5 ítems, donde el primer ítem tiene que ver con carrocería o chasis o tren de potencia o red de comunicación. El segundo ítem normalmente es SAE, ¿sí? Significa SAE, que es una norma Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, donde regula, digamos que es la que estandariza a nivel mundial. Y el tercer ítem va del 1 al 8, lo que significa los diferentes circuitos o sistemas del vehículo. Y los últimos dos números corresponden al componente como tal del circuito. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el P0488. ¿Sí? Entonces, el P significa que pertenece al tren de potencia. El 0, que es código SAE, ¿sí? Un código universal, y el 488, el 4 que pertenece a control auxiliar de emisiones. O sea, el 4 significa que este código tiene que ver con el sistema de emisiones. Básicamente, el sistema de inyección electrónica y todo lo que tiene que ver con el control de emisiones, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico a bordo, el OBD, OBD2, ¿sí? Tiene que ver con las emisiones, o sea, poder controlar esas emisiones. Y el 88, que es lo que indica que es la posición de la mariposa, ¿sí? Eje R. Eso significa eje R, que es la recirculación de gases de escape, posición mariposa, control, rango de control. ¿Qué es esto? Esto es una válvula que va en el múltiple escape. Y esa válvula lo que hace es que recircula, por ahí dice recirculación de los gases de escape. Los gases de escape vuelve y los ingresa a la cámara de combustión con el fin de bajar la temperatura interna de la cámara de combustión. Entonces, esto tiene una mariposa, así como el cuerpo de aceleración. Entonces, esta mariposa puede ser que esté obstruida. ¿Por qué? Porque se genera carbonilla en la válvula y esa carbonilla no permite que la válvula cierre correctamente y puede generar el fallo. Entonces, básicamente este sería el código de falla. El código de falla, cuando nos dice P0488, no quiere decir que usted tiene que ir a cambiar la válvula EGR. No significa que la válvula esté mala. Lo que está diciendo es que en ese circuito está la falla, que la falla puede ser falla mecánica, o sea, que la válvula su mariposa esté obstruida, que haya mucha carbonilla. Recuerden que por el exhausto o por el escape hay mucha acumulación de carbonilla. Entonces puede haber mucha suciedad. Puede ser que no le esté llegando la señal correcta, ¿sí? Puede ser que la pacha esté haciendo falso contacto. Puede ser que la válvula de aire sacó la mano, o sea, está defectuosa. Entonces pueden ser muchas causas. Entonces nos toca a nosotros como técnicos ir a verificar el voltaje de entrada, la masa. Nos toca verificar físicamente esté bien, que la mariposa no tenga juego, que esté limpia. ¿Sí? Normalmente estas válvulas se taponan
de mugre, hay que desmontarlas, hacerle mantenimiento y volver a instalar y se deja borrar luego el código. Cuando ya hacemos el mantenimiento, procedemos a borrar el código de falla y nos permite ya, digamos, que el vehículo trabaje en óptimas condiciones. Esta es una de las herramientas más utilizadas en el diagnóstico automotriz, que son el famoso escáner, o también viene lo que son lectores de, digamos, escáner y lectores de código de falla. ¿Cuál es la diferencia entre un escáner y un lector de código de falla? Vamos a ver si en la parte de acá arriba lo encontramos. Acá en la parte de arriba. Vamos a mirar. Bueno, aquí está lo del testigo check engine que le estaba mostrando. Si no es un símbolo de motor, pueden ser las palabras, ¿no? Check engine. Bueno, aquí está. Lectóricos, escáner y software, ¿sí? Entonces vienen lo que son los lectores de códigos de falla. Estos lectores pues son mucho más económicos, se consiguen en el mercado mucho más económico, es de 30.000 pesos. Pero como su nombre lo dice, solamente me permite leer los códigos de falla de la ECU, la unidad de control electrónica, o sea, del motor, solamente del motor. ¿Qué quiere decir? Que no tiene acceso para leer códigos de falla relacionados con otros sistemas. ¿Qué otros sistemas trae un vehículo? Por ejemplo, trae computadora del aire acondicionado. Si tiene una falla con el relación al aire acondicionado, no la va a leer. Hay sistema de la transmisión automática. La transmisión automática trae su computadora aparte. Si tiene fallas en ese sistema, tampoco lo va a leer. No va a leerlo el airbag, no va a leer el ABS, no va a leer el sistema EPS, que es el de la dirección electroasistida. No va a leer el EBD. Entonces, los diferentes sistemas que tenga equipado el vehículo no los va a leer porque solamente es un lector de códigos de falla para el motor. Bueno, yo les estoy presentando, ustedes porque están tan callados. Vean, yo les estoy hable y hable y resulta y pasa que yo les estoy presentando otra cosa. Díganme qué están observando en pantalla. Momento es el check engine El check del engine. Y yo al rato test estoy presentando otra cosa. Ustedes no dicen, profe, usted está hablando de otra cosa, pero nosotros no estamos viendo. Tienen que decirme. ¿Por qué? Porque pues les queda más fácil a ustedes. Yo no sé, yo lo único que me aparece aquí es un mensaje pequeñito y no había notado que no les estaba compartiendo la pantalla. Entonces la próxima, si ustedes ven que estoy hablando de una cosa y no la estoy mostrando, entonces me dicen. Profe, yo la estoy siguiendo en mi computador. Listo. Ese sería lo que son los lectores de código de falla, o sea, solamente nos va a leer código de falla y si a mucho lo deja borrar y ya. Pero el escáner, ¿sí? El escáner ya es más costoso, ¿sí? Y tiene mucho más alcance que un lector de código de falla. Nos va a leer dependiendo de la marca, ¿sí? Del software que tenga equipado. Nos puede leer 5 sistemas, 6 o todos los sistemas que tenga el vehículo. Porque vienen escáneres especializados en la marca, o sea, escáner solamente para Kia, solamente para Hyundai, para Mazda, o vienen escáner multimarca. Estos escáneres, además de que lee todos los sistemas, o sea, transmisión automática, aire acondicionado, sistema motor, el ABS, sistema airbag, también me permite hacer pruebas de actuación. ¿Qué son pruebas de actuación? Que yo puedo poner a trabajar los inyectores que yo quiera, por ejemplo. No, que hay una falla en el motor y yo creo que es un inyector. Entonces yo puedo empezar a deshabilitar inyector por inyector. No, voy a deshabilitar el inyector 1. Voy a deshabilitar el 2 o el 3 o el 4. Entonces yo puedo deshabilitar el inyector que yo desee con la finalidad de poder analizar cuál inyector está fallando, cuál inyector está aportando.
¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que un inyector está aportando, porque una vez yo lo deshabilite, el motor se descompensa. Pero si yo en la prueba de actuación deshabilito un inyector y el motor sigue igual, o sea, no tuvo cambios en la vibración, en las RPM, significa que en ese cilindro pasa algo. No necesariamente con el inyector, puede ser también con la bujía, puede ser con la bobina, pero ya identifiqué que en ese cilindro hay una falla. ¿Por qué? Porque deshabilité el inyector y no pasó nada. Es como si no estuviera trabajando, ¿sí? Y tenemos lo que son los software. Bueno, aquí hay diferentes escáner, ¿sí? Y tenemos también lo que son los software, que lo que hacemos es conseguir una interfaz para conectar un portátil, ¿sí? Puede ser un portátil o un celular que ya viene con conexión Bluetooth, conectarlo al vehículo. Entonces viene una interfaz y esa interfaz debe traer pues un software. Entonces ese software yo lo compro, la licencia, la instalo en un computador portátil y pues básicamente va a trabajar como un escáner. ¿Sí? Es una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico. El escáner no arregla carros, no repara fallas, es simplemente una herramienta de diagnóstico, pero en el taller lo que más nos quita tiempo y donde está la clave para reparaciones exitosas está en el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un mal diagnóstico, desde ahí todo va mal. ¿Por qué? Porque el técnico va a empezar a trabajar en un procedimiento que no va a resolver el problema. Entonces voy a perder tiempo y voy a hacer perder dinero al cliente también. Entonces la clave de un diagnóstico es importante para que nosotros reparemos rápido la falla, para que el cliente no pierda dinero y para que haya más flujo de trabajo, porque si yo arreglo rápido el carro sale e ingresa a otro. Entonces, flujo de trabajo, lo que tiene que ver con la productividad del taller. ¿Qué otras herramientas hay? Pues adicional del escáner, tenemos el osciloscopio y tenemos el multímetro y tenemos pinzas amperimétricas, me permiten medir altos voltajes, altas corrientes, perdón, consumos de corrientes. Sí, digamos que son herramientas que nos sirven mucho para el diagnóstico. También hay analizadores de gases. El analizador de gases me permite poder determinar la cantidad de gases que salen por el exhausto, la concentración de hidrocarburos, la concentración de oxígeno, la concentración de monóxido, como ustedes ya hicieron en la primera actividad. Todas esas concentraciones me permiten determinar si hay un alto consumo de combustible, si un cilindro de pronto tiene desgaste, ¿sí? Analizando solamente los gases. Puedo determinar si la bujía está quemando bien, bueno, muchas cosas más. Adicional, tenemos aquí un... Ve... Trabajo en clase, tablón. Aquí yo les había dejado, pero no lo veo. Yo les había dejado un... Ah, no, le fue en el diagrama, en el de acá. Listo. Hay un taller, ¿sí? Está este taller. Bueno, ahí les estoy mostrando el taller. Lo descargan, lo convierten a Word para que le coloquen arriba sus nombres y apellidos, la fecha, el curso, el instructor, y van a resolver brevemente cómo sería el procedimiento para hacer uso del escáner automotriz y realizar el diagnóstico previo. Van a narrar con sus propias palabras cómo sería el procedimiento para utilizar un escáner, ¿sí? Si no lo saben, lo investigan, si no, leen el material
como quieran, pero lo importante es que desarrollen ese procedimiento. Segundo, haciendo uso del estándar SAE, recuerden que es Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, que define la estructura del código falla OBD2. OBD2 significa diagnóstico on board o diagnóstico a bordo. Básicamente lo que se quiere con esto es que el vehículo haga su propio diagnóstico, ¿sí? Eso es básicamente, y eso es lo que está haciendo el vehículo. El vehículo ya en algunas marcas como Volvo, usted en el mismo tablero de instrumentos puede buscar el código de falla. No necesita escáner. O sea, el mismo tablero de instrumentos de un escáner, donde tiene opciones avanzadas de diagnóstico, usted ingresa y ahí puede encontrar las fallas directamente en vivo, o sea, fallas activas, fallas históricas. Y eso es el diagnóstico a bordo. O sea, el vehículo ya me da un diagnóstico y es... Aló. Profe, disculpe que le interrumpa. En la Jeep Cherokee también trae ese sistema. Le pasa 3 veces la llave y te va a arrojar los códigos, posibles códigos, errores que tiene el carro en la falla. En la Jeep Grand Cherokee. Claro. Correcto. Marcas, digamos, de gama alta tienen esas funciones. Así es. Eso es básicamente lo que diagnóstico a bordo y eso pues lo que nos va a ayudar es a ser más precisos y más detallistas en el diagnóstico para poder hacer una reparación correcta. De la siguiente lista de códigos, identifique el sistema, el subsistema y la falla relacionada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos códigos que están aquí, si usted no sabe alguno, lo puede buscar en internet, ¿listo? Y, por ejemplo, el PO103, la P es la parte de motor, ¿sí? El subsistema tiene que ver con el control de combustible y el 03 tiene que ver con fallar el sensor MAF. El sensor MAF, ¿cuál es? Es el del flujo másico de aire. Es el sensor que va en el colector de admisión y es el que mide la cantidad de aire que ingresa. Una cosa es la temperatura, ¿sí? Y otra cosa es la masa. Y otra cosa es el caudal, ¿sí? El caudalímetro, que ese es otro. El MAF, y otra cosa es el MAP con P, ¿no? Hay MAF con F y MAP con P. El de P es de presión absoluta de múltiple, o sea, es cuando hay vacío. Me mide el vacío. Recuerden que cuando el motor está en la etapa de admisión, que el cilindro desciende, él succiona. Y esa succión se puede medir con un sensor MAF. Y de acuerdo a esa succión, ese sensor envía la información para determinar la cantidad de inyección de combustible, o sea, del ancho de pulso del inyector, para determinar cuántos milisegundos va a permanecer abierto el inyector y de esa manera pues determina la cantidad de combustible que se va a inyectar en la cámara de combustión. Este sensor MAF pues también tiene que, no solamente me está diciendo, no, es que se dañó el sensor MAF, no, me está diciendo que hay una falla en el sensor MAF, que la mayoría de los que yo he visto está sucio, ¿sí? A eso nosotros le llamamos sincronización. O sea, cuando hay una falla en el sistema del motor, hay que sincronizarlo, pero es que sincronizarlo, la gente o en algunos talleres piensan que solamente es cambiar bujías, cambiar cables y filtros y lavar inyectores y ya. Pero la sincronización tiene que ver más con una afinación, ¿sí? Que es no solamente lo anterior que dije, de revisar las bujías, ya sea cambiarlas, calibrarlas, cambiar los filtros de aire, de combustible, lavar los inyectores, dependiendo del fabricante, puede determinar que se deben de lavar cada 40.000 kilómetros. Y no solamente lavarlos, sino que hay que hacerle pruebas. Los inyectores se le hacen 3 tipos de pruebas, donde se le mira lo que es el ancho de pulso, perdón, el abanico de aspersión, o sea, cómo está inyectando el combustible que normalmente es en forma de abanico. La otra prueba es prueba de estanqueidad, donde se le mete presión de combustible al inyector y el inyector no puede gotear, ¿sí? Es una prueba de estanqueidad, que no vaya a estar goteando o prueba de goteo. Y la otra es la prueba de llenado en mililitros. En un minuto, ¿cuántos mililitros está llenando el inyector?
y de esa manera yo determino si el inyector está inyectando mucho combustible, está inyectando muy poco, y ahí yo determino si el inyector está malo o simplemente haciéndole una lavada ultrasónica con ultrasonido, puedo salvar el inyector y instalar nuevamente. Además de esas pruebas y el mantenimiento de los inyectores, la afinación o la sincronización del motor también tiene que ver con un escáner, o sea, escaneamos el vehículo y tenemos que hacerle mantenimiento a los sensores que están involucrados con la inyección de combustible. ¿Cuáles son esos? El sensor MAF, hay que limpiarlo, y por eso le digo que esta falla muchas veces está relacionada con que están sucios simplemente. Porque aunque hay un filtro de aire, hay mugre que alcanza a filtrarse, que alcanza a pasar, o a veces se demoran con el cambio de los filtros, y ese mugre va a parar al sensor MAP, lo tapona y hace que la lectura del sensor MAP no sea la adecuada. Entonces, una limpieza con un limpiador electrónico y un poquito de grasa líquida o lubricante penetrante para instalarlo. O él también trae ese sensor, trae a veces unos O-ring, se tuestan y digamos que empieza a hacer entradas de aire adicionales donde pueden generar falla también. Entonces es importante hacer el mantenimiento a todos estos sensores, al MAF con F, al MAF con P, que es el de presión absoluta o el de vacío. Hay que hacer limpieza a lo que es la válvula IAC, la válvula IAC, la válvula que controla la entrada mínima, o sea, la que regula la ralentía en el motor. Hay que limpiar el sensor de oxígeno y se recomienda cambiar el sensor de oxígeno a los 80.000 kilómetros. Ese sensor de oxígeno está directamente relacionado con el consumo de combustible. Cuando ese sensor de oxígeno se tapona, entonces tenemos alto consumo de combustible. Y a veces no, vamos a bajarlo y lo limpiamos, pero si ya tiene 80.000 kilómetros, el fabricante manda a cambiarlo. Y también tiene que ver el sensor de temperatura del aire. Recuerden que hay de temperatura de motor y temperatura del aire, también hay que hacer limpieza, y el de temperatura del motor también. Aunque está midiendo el refrigerante, recuerden que cuando el motor está frío, ¿cómo se da cuenta que el motor está frío la computadora? Con el sensor de temperatura del refrigerante. Y cuando el motor está frío, la computadora inyecta más combustible. Y cuando el motor está caliente, inyecta menos combustible. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahora sí lo voy a escuchar a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que cuando el motor está frío, la computadora inyecta más combustible? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será eso cierto? A ver, ¿quién va a participar? ¿Quién dice yo? Hay que enriquecer la mezcla para el encendido en frío. Hay que enriquecer la mezcla para el encendido en frío. Esa es una respuesta muy buena. Pero hay otra razón. ¿Cuál sería la otra Por el razón? tema atmosférico. ¿Cómo? Buenas tardes. Por el tema atmosférico, ¿Qué pasa con el tema atmosférico? Explíquenos. pues que los combustibles cuando, pues no sé, cuando los combustibles hay frío, son como más pesados. Y cuando hay calor, pues es un poquito más denso. Se crea como vapor. Bueno, pero no tiene que ver con la cantidad de combustible. Más bien tiene que ver con en los países donde hace mucho frío, como Estados Unidos, utilizan un calentador de combustible para eso que usted está diciendo. Pero más que todo cuando las temperaturas son muy bajas, ¿sí? Que calientan un poco el combustible, sobre todo porque si no lo tienen se puede hasta solidificar el combustible. Pero hay otra razón. Vamos a leer aquí en el chat, ¿qué dijeron en el chat? Buenas tardes, necesita alcanzar tu temperatura estándar para un óptimo trabajo y mejor respuesta del torque. Muy bien, Jason Martínez. Eso. Entonces, lo que dijo el primer compañero es cierto. Hay que enriquecer la mezcla. ¿Y qué es enriquecer la mezcla? Cuando nosotros estamos hablando en la primera sesión sobre mezcla estequiométrica. 14.7 partes de aire por una de combustible. Enriquecerla significa que voy a tener más gasolina que aire, ¿sí? Un poco más de gasolina que aire. Eso es mezcla rica. La mezcla rica me permite mejorar el encendido en frío, ¿sí?
Por eso es lo que ustedes ven a veces, o se hacía antes, que los motores no prendían. Pronto si aquí hay uno más viejo que yo. Yo no alcancé a verlos, pero me contaban los mecánicos antiguos en el taller que ellos tenían que, para los tractores viejos, tenían que prenderle con un fogón de petróleo en la parte del cárter, prendían una llama para calentar el cárter, imagínense, calentaban el cárter y cuando ya calentaban el cárter, ahí sí podían encender el motor. Antes de que obviamente existieran las bujías de precalentamiento, estoy hablando de motores diésel, sobre todo los motores diésel es muy complicado el encendido, porque ellos no tienen chispa, solamente es por alta compresión. Entonces, digamos que una mezcla rica me optimiza ese encendido. Si ustedes observan, cuando usted recién prende el motor, la RPM están por encima de lo normal. O sea que si el ralentí son 750 revoluciones, usted va a ver que incluso llegan casi a 1900. ¿Por qué? Porque las altas revoluciones me están generando que voy a llevar el motor a temperatura óptima de operación. Entonces, por eso se acelera un poco más. Esa aceleración, pues no es gratis, eso consume más gasolina. Pero ¿es con qué? Con el objetivo de llevar el motor lo más rápido a los 92, a los 93, dependiendo de la temperatura de operación de la marca del vehículo. Entonces me va a llevar rápidamente a temperatura de operación porque es ahí, en la temperatura de operación, donde el motor va a entregar su máximo torque, su máxima potencia y con el mínimo consumo de combustible. Por eso es tan importante que como técnicos y como dueños de nuestro vehículo no le quitemos el termostato. Eso es un mito, que no, que quite el termostato para que trabaje mejor. Eso es mentiras. Porque si usted le quita el termostato, lo que está haciendo es que le está quitando la válvula que regula la temperatura. El termostato es el encargado de regular la temperatura interna de ese motor para llevarlo rápidamente a esa temperatura de operación. Al no tener el termostato, se va a esforzar mucho más el motor a llevarlo a temperatura óptima de funcionamiento y en ese proceso en el cual se está esforzando, va a elevar considerablemente el consumo de combustible. Todos los motores que no tienen termostato consumen mucho combustible, contaminan mucho más y el motor se desgasta mucho más porque siempre está esforzando. La computadora no entiende que le quitaron el termostato. La computadora solamente lee la señal de entrada del ST, que es el sensor de temperatura del refrigerante, y si ella ve que está bajita, la computadora dice, inyecte combustible que vamos a calentar este motor. ¿Sí? Entonces, por eso es importante nosotros saber que estamos hablando de la sincronización del motor, tiene que estar en la limpieza de los sensores. Es clave la limpieza de los sensores y los conectores, porque los conectores, las pachas, pues también se sulfatan, ¿no? Entonces, pues, eso hace parte de la sincronización. Algunas sincronizaciones son más complejas, por ejemplo, la Renault, la Capture, para sincronizarla, pues me tocó fue bajar múltiples, o sea, para poder cambiar las bujías, también en el Chevrolet Spark GT pasa, toca desmontar mucho más componentes, porque las bujías están debajo de un múltiple de admisión y toca desmontar el múltiple de admisión para poder acceder a las bujías y acceder a las bobinas. Entonces, ahí es importante esa parte. Algo para añadir, alguna duda, alguna inquietud. Profe, el tema del termostato en los motores que funcionan con carburador es igual, o sea, tampoco se le debe retirar. No, no se debe retirar. Porque es que, como nosotros decimos, o sea, temperatura de operación. Temperatura de operación. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos una temperatura interna. ¿Sí? La temperatura en el cuerpo humano es de 36, 37 grados centígrados para que el cuerpo humano trabaje correctamente y para que todos los órganos trabajen correctamente. Si nosotros nos sube la temperatura a 2 grados, llegamos a 40 grados, podemos empezar a quemar neuronas, nos da fiebre y si está por debajo nos da hipotermia, la sangre no va a fluir de igual manera. Entonces, lo mismito le pasa al motor. Si el motor no llega a su temperatura óptima de funcionamiento, ¿por qué? Porque cuando yo reparo un motor,
yo debo de dejar unas tolerancias. Por ejemplo, cuando yo ajusto la bancada de cigüeñal y la bancada de biela, utilizo un Plastigate y el Plastigate me dice, vea, quedaron estas tolerancias, que es para que cuando estos materiales se dilaten, entonces tengan para dónde crecer. Entonces, si el motor no llega a la temperatura óptima de funcionamiento, los materiales internos como los pistones, los anillos, todos los materiales del motor, el conjunto móvil, el bulón, la biela, todos esos materiales, ellos se deben dilatar. Entonces, si no se dilatan, van a haber muchas tolerancias muy amplias y esas tolerancias no van a dejar que el motor trabaje en óptimas condiciones. Recuerden que los materiales todos cuando se calientan, ellos crecen. Eso se llama dilatación del material. Por eso es importante que el motor llegue sí o sí a su temperatura de funcionamiento. ¿sí? Si yo le quito el termostato, va a llegar, pero se va a demorar, se puede demorar hasta media hora. Cuando tiene el termostato, eso en menos de 5 minutos ya está en temperatura óptima de funcionamiento. Entonces imagínense esa desventaja que tiene un motor que no tiene el termostato. Listo, Perfecto, y profe, muchas gracias. listo, como última medida ya, que el tiempo va avanzando rápidamente, es importante que en los vehículos, cuando nosotros estemos haciendo un diagnóstico, debemos de tener en cuenta algo básico. A veces las soluciones están en los detalles y en lo sencillo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos pudimos haber ahorrado mucho trabajo si nosotros empezamos desde el principio. ¿Y qué es empezar desde el principio? Es empezar desde lo básico. Cuando el vehículo llega al taller, yo tengo que empezar desde lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es entrevistar al cliente, por ejemplo, y empezar a preguntar la falla, a qué hora sucede, en qué terrenos, cuál es el ruido que escucha, ¿sí? O sea, todos los detalles. Y en la parte del mantenimiento del sistema de inyección de combustible, muchas fallas ocurren. ¿Sabe por qué? Por el tema de la batería. Esto sí es importantísimo tenerlo en cuenta. Permítanme un momentico. Ya les comparto un archivo. La batería, sí. Es más, la batería puede generar, la batería puede generar, la batería puede generar que el vehículo, algunos sistemas, los deshabilite. Que me encontré yo que en algún vehículo, en algún momento, no estaba funcionando el aire acondicionado. No estaba funcionando el aire acondicionado. ¿Sabe qué estaban haciendo? Le estaban empezando a medir presiones, estaban empezando a buscar fugas de refrigerante, empezaron a mirar si el compresor funcionaba, si la correa del compresor estaba bien ajustada, empezaron a mirar y a mirar y ¿sabe qué era la batería? ¿Por qué? Porque se estaba hablando de un Volvo. Ese Volvo, por sistemas de seguridad, cuando la batería, eso que no es que esté muy descargada, porque él tiene un rango de carga, ¿sí? En algunos va desde 13 voltios, desde 12.8, otro está en 13.5. ¿sí? Los rangos no son universales. Incluso hay un vehículo que solamente hasta los 13 voltios, de ahí para allá no sube. Hay otros que suben hasta 13.5, otros suben hasta 13.8 y es normal. Entonces hay que mirar el manual del fabricante. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que estuviera cargando, está cargando, pero la batería está mala. Esa es otra falla, o sea, está cargando todo bien, pero la batería está mala. Y cuando el vehículo que es tan electrónico nota que la batería está mala, ¿qué sucede? Empieza a deshabilitar sistemas para tratar de guardar esa energía para durar lo máximo posible en funcionamiento. Entonces deshabilitó el aire acondicionado.
¿Y sabe cómo se solucionó la falla del aire acondicionado? Le cambié la batería y ya. Obviamente, pues tuve que hacer un diagnóstico para determinar que la batería estaba mala, que es el que les voy a mostrar a continuación. Profe, disculpe, hay aprendices esperando autoriza el ingreso, gracias. Bueno, es que ese es el problema de llegar tarde, ¿sí? Porque yo me encoco aquí a... No, ya los dejé ingresar a todos. Listo, seguro leí tarde el mensaje. Dícese, buenas tardes, necesita alcanzar su temperatura estándar para un óptimo trabajo y mejor respuesta al torque. ¿Cuál es el tiempo recomendado para que un motor esté en su óptima temperatura antes de arrancar el motor? Antes de arrancar el motor o antes de arrancar el vehículo. Yo creo que lo que usted quiso decir ahí es antes de arrancar el vehículo. O sea, yo llego al parqueadero, enciendo el motor y la pregunta es, ¿arranco de una el vehículo? Lo recomendable es no arrancar de una, por lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Inclusive, hoy estuve trabajando en un vehículo Suzuki Jimmy y no solamente ese, sino que pues pongo ejemplo ese. Cuando yo prendo el vehículo me aparece un testigo, un termómetro, y ustedes han visto el termómetro de temperatura del motor, ¿cierto? Temperatura del motor. Es un termómetro. Es este termómetro, ¿sí? Este es el termómetro de temperatura del motor. Pero en ese Jimmy, obviamente lo tienen. Pero adicional, tenía uno de color azul, que ese no lo he visto en todos los vehículos. Vamos a ver si por aquí está de color azul. Color azul. Ese no está en todos los vehículos, porque no se lo he visto. Véalo, mírelo, aquí está. ¿Sabe qué significa esto? Cuando está de color azul, significa que el vehículo, o más bien el motor, y cuando hablamos de motor es de la temperatura del refrigerante del motor, porque realmente lo que está sensando es la temperatura refrigerante del motor, porque la temperatura interna en la explosión, en la cámara de combustión, es de 1200 grados centígrados. Cuando se baja la temperatura llega hasta 400 grados centígrados en la cámara de combustión. Así que la temperatura que estamos midiendo es la del refrigerante del motor, ¿no? Es muy diferente. Esa temperatura de refrigerante del motor está por debajo de lo recomendado por el fabricante, ¿sí? Entonces, ¿para qué prende de testigo? Eso no depende porque sí, no, yo me quiero prender ya. Eso le está indicando al conductor que el motor está frío, que por favor espere un momento al llegar a temperatura óptima de funcionamiento para que el motor entregue su máxima potencia y torque. Si usted arranca, lo recomendable es arrancar a bajísimas revoluciones y a baja velocidad. O sea, usted no puede arrancar como si estuviera en la Fórmula 1 o estuviera compitiendo carrera. No, si usted va a arrancar, usted debe arrancar muy suave. Y cuando se apague ese testigo, ya usted puede llevar a la máxima aceleración. ¿Listo? Bueno, entonces, como muchas de las fallas están relacionadas con la batería, entonces les voy a recomendar que hagan muy buena revisión de las baterías. Hoy en día hay muchas opciones de diagnóstico para las baterías. Hay un famosísimo analizador de baterías o también hay lo que es un densímetro o hay multímetro, ¿sí? Entonces, yo combino las tres, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es densímetro, el multímetro y el analizador de baterías. Como primer paso es importante analizar la fecha de instalación. Esta fecha de instalación, aunque digamos que tenemos la costumbre de escribírsela aquí, pues esa fecha de instalación muchas veces no aparece, obviamente en la batería, pero sí hay una tarjeta de garantías o el cliente sabe cuándo se instaló. Cuando una batería ha pasado el año, ha pasado los 15 meses, es una batería que en cualquier momento puede fallar, por eso es importante tener en cuenta la fecha de instalación de la batería, ¿sí? Esta tenía 13 meses, mire, y sacó la mano, ¿sí? Y más cuando es una batería que está sometida a trabajos pesados. ¿Qué es trabajo pesado? Por ejemplo, el de un taxi. El de un taxi no le van a dar la misma garantía que un vehículo particular. Un taxi normalmente le dan 6 meses de garantía. ¿Por qué? Porque está sometido a tiempos muy prolongados de trabajo, 18 horas, inclusive hasta 24 horas trabajando. ¿Sí? Luego, con un analizador de baterías, vamos a analizar el voltaje o con un multímetro analizamos el multímetro. ¿Cuál es lo ideal de la carga de la batería? Que esté en un rango para hacer una prueba exitosa
que esté entre 12.20 voltios y 12.89 voltios. Tampoco puede estar por encima de 2.89, porque es un voltaje muy alto, ¿sí? Sobrecarga ya. Entonces está en ese rango, ¿sí? Entonces, si está en ese rango, vamos bien para hacer la prueba. Y luego con el analizador nos da un diagnóstico, dice que la batería esté mala, que está mala y que debe ser reemplazada. Además, el analizador nos dice que es el SOH. ¿Qué es el SOH? Es el estado de salud de la batería, ¿sí? State of health, estado de salud de la batería. Y dice que está en un 45%. ¿Qué es ese 45%? El estado de salud de la batería es la capacidad de amperios que tiene la batería. Si la batería dice que es de 1000 amperios, entonces lo que me está diciendo ahí es que esa batería del 45% realmente apenas está entregando 450 amperios, o sea, muy poquitos amperios. ¿Por qué? Porque han habido fallas que el voltaje está bueno. Por ejemplo, en este caso, ya tiene 12.40 voltios, tiene un buen voltaje. Entonces, el ideal es 2. Digamos que está dentro del rango. Pero yo le voy a dar start y no prende. Ah, ¿por qué? Porque es que no solamente necesito entrega de voltios, sino entrega de amperios. Y los amperios yo los puedo medir. Esto es lo que me está diciendo el analizador, que realmente la batería está entregando un 45% de su capacidad, o sea, 450 amperios si la batería fuera de 1000. ¿Hasta cuánto es lo mínimo de porcentaje? Hasta el 75-76%, hasta ahí. Ese es un porcentaje bueno de una batería, 75-76%. Luego de que ya hago este análisis, pues yo no me quedo solamente con lo que me dice el analizador, ni con la fecha, voy más allá, un densímetro o un hidrómetro de baterías que tiene 3 rangos, amarillo, rojo y negro, ¿sí? Que esta es la gravedad específica. Básicamente lo que va a medir ahí es la concentración de ácido sulfúrico que hay al interior de la batería. Recordemos que la batería en su interior tiene una mezcla de H2SO4, que es eso, ácido sulfúrico y agua desmineralizada. Entonces, cuando hay baja concentración, significa que se está descargando la batería, que es lo que estamos observando a continuación. Lo ideal es que cuando yo haga esta medición, esta rayita que se alcanzan a ver aquí, esta negrita que está aquí, debe estar aquí entre 1250 y 1300 de concentración o de gravedad específica, y básicamente estamos midiendo el ácido sulfúrico. Pero mire que está en la zona amarilla, que es muy baja, ¿sí? O sea, que tiene una... Y mire, no debería estar ahí, ¿por qué? Porque la batería está cargada. Si la batería estuviera en 10 voltios, uno entendería, pero en este caso hay una contradicción, y es que la batería está cargada y hay baja concentración de ácido sulfúrico. ¿Qué significa eso? Que ya la batería no se va a recuperar, ¿sí? Entonces, básicamente, eso era lo que quería mostrarles, ¿sí? Y ya en base a este diagnóstico, entonces yo digo, no, las baterías se encuentran en malas condiciones y se deben cambiar según los argumentos técnicos recopilados en el diagnóstico del presente informe. Por favor, entonces, bueno, listo. O sea, básicamente esto lo que me está garantizando es que el diagnóstico está correcto y el reemplazo, pues, está garantizado. O sea, yo las voy a cambiar no porque vamos a ver si mejora, no, sino porque están malas. Definitivamente todo apunta a que están malas. Y como les dije, la mayoría de problemas están relacionados con el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque actualmente los vehículos son muy electrónicos y tienen un alto consumo de corriente. Tienen muchos, pero demasiados accesorios, ¿sí? Y todos esos accesorios generan consumos y finalmente, si una batería no está no al 100%, acuérdense que hasta el 76% de vida de la batería es bien. Si no está del 76% hacia arriba, pues no va a haber un óptimo funcionamiento de la máquina o del motor o del vehículo. Listo, ya nos despedimos entonces. Esto era lo que quería pues compartirles. Por favor, pónganse al día. La actividad 2 del cuestionario, la actividad 1 ya les califiqué, ya les llegó la nota. La actividad 2 del cuestionario, hay poquitos que han hecho el cuestionario. Ese cuestionario es autocalificable. Una vez usted termine, tiene la nota. Así que hagan el cuestionario y pónganse al día con las demás evidencias porque hasta el domingo les recibo. No se queden por fuera y
pues para que se certifiquen. Que Profe, yo le hice... la hoja de disculpe, vida son muy importantes. Sí, cuénteme. yo le hice todas las evidencias, ya están publicadas, ya se las envié. A ver Listo. si pueden, me la revisa, por favor. Sí, ya es que voy calificando, digamos, estamos en la 1, ya mañana voy con la 3 y de último califico la 4, ¿listo? Ok, Profe, perfecto. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo hice el cuestionario, pero después me arrojó que lo hiciera de nuevo, pero solamente era un solo intento. ¿Sería que sí me lo guardó las respuestas o ¿Y la nota no le salió? la nota? Sí, la nota me salió ¿Qué se sacó? 80, 90, 100. 100. Ah, no, está bien, no se preocupe. Simplemente es un mensaje que manda ahí el formato, pero no, si se sacó por encima de 70 está bien, no hay problema. Sí, sí, sí. Pero entonces quiere decir que sí lo guardó, ¿cierto? Sí, de todas maneras, ahí el grupo de WhatsApp voy a mandar el listado del cuestionario, que lo vean, el listado de Listo. las notas, para que Dale, ustedes lo profe, vean, ¿listo? gracias. Bueno. Eh, Profe, no está compartiendo pantalla sobre el tema de la batería. ¿No estaba compartiendo la batería? Era lo que estábamos tratando de decirle, pero no, aquí no me activaba tampoco el micrófono, no estaba presentando lo que estaba ¿Cómo enseñando acerca así? del testigo de la No, batería. no, pues me daron triste, hermano. Profe, por favor, si es posible, nos puede enviar al grupo de WhatsApp el material. Gracias. ¿Cuál material? Es que yo intenté descargarlo, el que aparece en línea, pero no me dejó. Ah, listo, ya lo envío. Venga, pregunta, ¿ustedes no vieron el diagnóstico de la batería? El formato del No sé. PDF. no, profe, No se vio, no se vio. Quedó pegado. No, el de la He pegado otra batería. vez. Sí, profe, quedó pegado Por ahí eso, en los tableros de los testigos del ¿qué? Del tema del calentamiento del motor que estaba hablando. Ahí quedó pegado. Cuando pasó batería, ahí quedó pegado. la temperatura azul. Se quedó pegado en el termómetro azul. Bueno, entonces lo vamos a mostrar rápidamente porque pues ahí sí lo están viendo. Sí, señor. Listo, esto fue un diagnóstico que hice sobre las baterías de este tractor, un tractor John Deere, ¿sí? Pero esto aplica para todo. Es una batería de 12 voltios igual, una Wheeler, una batería Wheeler. Aquí les estaba mostrando que es importante la fecha de instalación, ¿sí? Importante revisar que la batería esté entre 12.20 y 12.89 voltios. El porcentaje que es el SOH es State of Health, estado de salud de la batería, 45% es muy malo porque recuerden que como mínimo tiene que estar en 75-76%. Aquí le estaba mostrando el analizador, el hidrómetro, ¿sí? O el densímetro, que es el que mide la concentración de ácido sulfúrico en cada una de las celdas de la batería. Esto aplica para baterías que se les puede medir el ácido sulfúrico, hay unas de gel, ¿no? Esa no se podría hacer esa prueba. Y ya, básicamente aquí le hago la prueba porque maneja 2 baterías conectadas en paralelo para que tenga más. Recuerden que cuando yo conecto 2 baterías en paralelo, tengo más capacidad de amperios. O sea, voy a tener los mismos 12 voltios, pero voy a sumar los amperios de la batería. Estas baterías son de 870 amperios, o sea que si las conecto las dos en paralelo, voy a tener 1720 amperios. Y si las conecto en serie, entonces voy a tener solamente 870 amperios, pero ya va a tener 24 voltios. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ya les envío entonces al grupo, me escriben al grupo, profe, envíeme tal cosa, que a veces me pongo a responder otros WhatsApp y me olvida. Me escriben al grupo para yo tenerlo presente y enviarle, listo. ¿Aún puedo hacer la actividad 1? Sí, ahora, aún pueden hacer todas las actividades. Hasta el domingo el Clarrón le dejan enviar actividades. Pónganse al día, por favor, que quiero que todos se certifiquen en el curso. No quiero que nadie se quede sin la certificación del SENA. Esto lo digo por experiencia. Esos cursos cortos, en una hoja de vida, a la hora de una entrevista laboral, a la hora de ir a buscar un trabajo, un curso corto puede ser la diferencia entre un sí y para que le den un empleo. Así que aprovechen esta oportunidad, que esto es gratis.
Sí, yo le mando el diagnóstico, hágale. Yo le mando el diagnóstico. Eso es personal de mi trabajo, pero yo los comparto, hágale, no hay problema. Vea, los dejo porque ya son las 6:01, se nos fue la hora. Oiga, con ustedes se me va el tiempo rapidísimo. Estuvo interesante la clase. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Bendiga, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Muy profe. amable. Bueno, Buenas noches, Dios los profe. bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Que tengan buena noche.